Y vamos a hablar acerca de un tema que genera muchísima preocupación, los femicidios. Y es que en menos de 24 horas, 2 mujeres han sido estranguladas, presuntamente en manos de sus parejas, en menos de 24 horas, como yo le acabo de decir. Uno de los casos ocurrió en Caracas y otro en el estado Carabobo. Pero la violencia de género, la violación generalizada de los derechos humanos, no es ni natural ni inevitable. Sin embargo, la sombra de la violencia contra la mujer continúa dejando estadísticas devastadoras a escala global. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual, al menos una vez en su vida. Esto según estadísticas de ONU Mujeres. En los últimos meses hemos visto cómo se ha incrementado el odio y la hazaña en la ejecución de estos crímenes, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Veamos qué nos dice Susana Reina, directora de Feminismo Inc. al respecto. En los últimos días hemos sido testigos de actos de violencia contra las mujeres que realmente han rebasado nuestra capacidad de asombro. Y lo que nos llama la atención es la agresividad con la que se cometen estos actos, ¿no? Para nosotras las feministas, esto es reflejo de vivir en lo que se llama la cultura de la violación, la cultura de la violencia, que es obviamente aprendida, pero que se ensaña particularmente con las mujeres porque el tema no es sexual, es un tema de poder. Cuando un hombre viola a una mujer, lo que está buscando es controlarla. Cuando un hombre le pega, cuando un hombre la manda a callar, lo que está buscando es establecer mecanismos de control. En Venezuela se han registrado casi 100 femicidios en lo que va del 2024. Escuchemos el testimonio de Aimé Zambrano, directora de la ONG Utopics. En este primer semestre del año 2024 hemos contabilizado un total de 94 posibles femicidios consumados. Igualmente, hemos contabilizado un total de 125 posibles femicidios en grave frustración y 53 casos de femicidios de venezolanos en el exterior. ¿Qué características han tenido estos femicidios consumados en Venezuela? Uno es, primero, que las edades de las mujeres en su mayoría son entre los 16 a los 45 años. Son mujeres y adolescentes en edades reproductivas. Igualmente, con relación a los estados en donde han ocurrido este tipo de hechos, hemos visto que en su mayoría son estados urbanos, donde hay una gran cantidad de población mujer, como el estado Miranda, el estado Zulia, el distrito capital, el estado Carabobo, Bolívar, lo que no implica que no ocurra en otros estados del país. Igualmente, con relación al tipo de armamento, hemos visto un cambio a propósito de los años anteriores, y es que antes la mayoría de los casos ocurrían por armas de fuego. Lo que hemos visto desde el año 2023 hasta ahorita es que se ha incrementado el uso de armas blancas, el uso de la asfixia mecánica y el uso de los golpes para la consumación de este tipo de crímenes. Sin embargo, la violencia machista no es un flagelo solo de Latinoamérica. Repasemos los casos más mediáticos de las últimas semanas sobre los diferentes tipos de violencia en contra de la mujer en el mundo. Comenzamos en Francia, donde Dominique Pellicoq, un jubilado de 71 años, maltrató a su esposa durante casi 10 años. El hombre drogaba a su mujer para que fuera violada en estado de inconsciencia por decenas de hombres. La víctima estuvo casada 50 años con su agresor y tenían hijos y nietos en común. En Irán, Arezó Badri, de 31 años, fue tiroteada tras negarse a detener su vehículo solo por no llevar puesto su hijab. Quedó paralítica. En Uganda fue asesinada en manos de su exnovio, la atleta olímpica Rebecca Cheptegei, justo un mes después de haber participado en los Juegos Olímpicos París 2024. La víctima fue prendida en fuego por su expareja. En México, una escuela de boxeo colocó una fotografía con la cara de la actriz Gala Montes en sus sacos de boxeo. Un objeto que bien sabemos es de entrenamiento y que está diseñado para ser golpeado en repetidas ocasiones. Esta actriz participa en un reality show mexicano criticado por divulgar escenas de violencia de género en sus transmisiones. En la India, una doctora llamada Devina Juneja, de 31 años, fue abusada y asesinada dentro del hospital donde trabajaba mientras tomaba un descanso de su guardia médica. En ese país se reporta una media de 90 violaciones al día, por lo que hasta tomar el transporte público es un riesgo y todo un reto para las mujeres indias. En Corea del Sur, un boom de desnudos falsos generados por inteligencia artificial sacude al 70% de las escuelas de ese país. Cualquiera de las alumnas pueden ser víctimas de pornografía.
En Afganistán, los talibanes han prohibido a las mujeres que se escuchen sus voces en espacios públicos, lo que incluye cantar, recitar o hablar ante un micrófono. También se les prohíbe mirar a los hombres que no sean sus parientes y se les exige que sus rostros y cuerpos permanezcan cubiertos con un velo integral. En España, un hombre asesina a su pareja tras arrastrarla con su carro. La víctima se quiso bajar del vehículo, pero el conductor arrancó para seguir la marcha. Ella se agarró al marco de la puerta, pero fue arrastrada durante varios metros hasta caer al suelo y golpearse la cabeza contra la acera. En forma general, la violencia se puede manifestar de manera física, sexual o psicológica. Sin embargo, Feminismo Inc. nos habla de otros tipos de violencia. Escuchemos. Según nuestra ley orgánica de una vida libre de violencia en Venezuela, tenemos 25 tipos de violencia que se pueden cometer contra las mujeres. Algunos de ellos son muy conocidos, como la violencia física, por ejemplo, el feminicidio, pero otros no tanto, pero son violencia. Y hay dos en particular que siempre pasan como por debajo de la mesa. Uno es la violencia vicaria, que es hacer daño a un tercero para que tú te sientas mal. Por ejemplo, agredir a un hijo, quitarte un hijo, o incluso mascotas, como hemos visto en muchos casos, ¿no? Y es violencia que suma lo psicológico con lo físico a un tercero para que tú sufras. La segunda forma de violencia es la económica, la otra que tampoco se ve mucho y es una de las más punitivas, porque cuando yo te controlo tus fuentes de ingreso y no te permito ser independiente, pues entonces estás más a merced. En línea general, la violencia contra mujeres y niñas se ejecuta en mayor magnitud en países con severas fallas en los sistemas de justicia, que de alguna forma facilitan la impunidad de los perpetradores. Escuchemos nuevamente a Susana Reina. Pero hay dos elementos que explican esta violencia tan dura de los hombres contra las mujeres. Uno tiene que ver con la idea de que la impunidad con la que se libran muchos de ellos ante actos barbáricos de violencia, violaciones, abusos de todo tipo, pues les hace sentir que cualquier cosa se puede hacer. Que no importa lo que le hagas a una mujer, siempre las penas son mínimas, siempre salen por los resquicios legales, en convivencia con muchos jueces que se prestan a ello y con leyes que dejan muchos espacios grises y vacíos para que entonces los hombres no reciban el justo castigo o sanción que merece matar a una mujer, violar a una mujer, acosar a una niña o a un adolescente. Y estamos viendo estos casos en vivo hoy en día. Y el segundo elemento que hace que esto se incremente es la industria de la pornografía, que es la escuela de la violación, la industria de la prostitución, la industria de los vientres de alquiler. Nos hacen sentir como que las mujeres somos cosas, objetos. En nuestro país, la legislación venezolana desde 1979 hasta la actualidad ha presentado reformas en materia de protección a la víctima de violencia. Sin embargo, es urgente impulsar el funcionamiento de las llamadas casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, tal como existe en otros países en donde las mujeres en situaciones de violencia son enviadas a refugios por agencias de protección o por la policía, cuando creen que sus vidas están en peligro. Las casas de acogida son un factor determinante para que las mujeres puedan ser liberadas de su agresor, ya que les permite a las víctimas refugiarse incluso con sus hijos en un lugar seguro. Les brindan un techo, un espacio libre de violencia para reorganizar sus vidas y empezar de cero. Es lamentable que mujeres venezolanas tengan que dormir junto a su agresor. Como bien nos dice Susana Reina, las víctimas no siempre saben que sufren de violencia. Escuchemos parte de sus palabras. Siempre nos han dicho cuidado con los extraños, pero las estadísticas no mienten. La inmensa mayoría de violadores y violentadores están dentro de nuestras casas. Parece mentira que a estas alturas tengamos que decirnos a las mujeres que hay que protegernos, que hay que cuidarnos y que hay que denunciar y hablar, por muy doloroso que sea. Busca redes de apoyo, busca otras feministas que te apoyen y te acompañen en un proceso de denuncia y de identificación de la violencia. Muchas mujeres están viviendo en violencia y aún no lo saben, no se lo han explicado. Ya para culminar, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la coacción o la privación arbitraria de su libertad.
tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Si es víctima de violencia, denuncie el delito ante los organismos receptores de denuncia, que son principalmente Ministerio Público, Juzgados de Paz, Prefecturas y Jefaturas Civiles. Sin embargo, se recomienda que se realice la denuncia ante el Ministerio Público y no ante un órgano policial. También se aconseja que lleve por escrito los detalles de tiempo, modo y lugar de la agresión, así como también solicitarle al funcionario que tomó la denuncia su nombre, apellido y cargo. Es útil que pueda recolectar cualquier prueba del delito, aunque eso no quiere decir que si no tiene pruebas no pueda denunciar. Recuerde que denunciar implica que pueda tener medidas de protección para su seguridad. Asimismo, la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia señala que cualquier persona que tenga conocimiento o sea testigo de un delito de violencia de género puede realizar la denuncia ante las autoridades competentes. Así que si conoce una víctima de violencia doméstica, denuncia al agresor. Usted puede ser parte de la solución de este flagelo. Hacemos una pausa, en minutos continuamos con más de Noticias Venevisión.